hasta que dé suerte. Ciérrala. Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos de nuevo en el aire, una semana de por medio, pero aquí estamos. Es un tiempo muy precioso y no me canso de decirlo. No es que los tiempos vayan a mejorar, porque si no habría que arrancar páginas de la Biblia en donde se apunta hacia estos tiempos. Lo precioso es que en medio de esos tiempos Dios va a hacer ver su gloria, su poder en todos los campos. Esto va a estar todo dependiente a la misma forma como el Señor Jesús lo manifestó. Por ejemplo, cuando yo estuve preparando en el año 9 y en el año 10, 2009 y 2010, todo lo que era los simbolismos del tabernáculo y lo que significaba el mismo tabernáculo, pero hecho ya por Dios en nuestros corazones. Cuando llegué a la parte que estamos tratando ahora, que es la mesa de las proposiciones, la mesa de la proposición, donde el Señor, por la guianza de su Espíritu, nos lleva a una palabra que Él desea que le comuniquemos a su pueblo, lo que los judíos llaman la mesa de los panes de la presencia, o sea, la palabra que es la presencia. Y yo me acuerdo que uno de los capítulos y versículos muy puntuales fueron los hechos a continuación de la vida de Jesús, pero en sus discípulos. Y en el capítulo número 6, en el versículo 4, me acuerdo que trabajé muchísimo sobre este tema, ¿cierto? Hablando del ministerio de la palabra. Porque cuando ellos escogen a otras personas para ellos no hacer el servicio social con la gente de la iglesia, no es que lo dejaron de hacer, sino que escogieron a otras personas y los escogieron que fueran llenos del Espíritu y de la sabiduría de Dios. Ellos dicen en el versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al servicio de la palabra, reza el texto original. En muchas Biblias aparece la palabra ministerio de la palabra. Ahora, ellos tenían muy claro esto, en el sentido de que el servir la palabra, y ellos conociendo lo que era la servidumbre y la esclavitud, era estar esclavo a la palabra, estar sujeto a servirle hasta que la palabra nos hable. Y esto es muy importante, ¿por qué razón? Y ahí yo me acuerdo que empecé a notar esa riqueza y se me fueron abiertos mucho los ojos de mi entendimiento y el Espíritu me fue llevando a las cosas que he estado compartiendo con ustedes en todos los programas anteriores. Que es lo siguiente: si Cristo no se te revela, tú estarás leyendo temas, versículos, y estarás leyendo la Biblia. Y a lo mejor te haces una maratónica para leerla 1 o 2 veces al año. Pero eso no quiere decir que tú estuviste parado sirviéndole a la palabra. Porque de lo que se trata es que la palabra, que es Espíritu, que es Cristo, se te revele. Cuando la palabra, como Cristo, como el verbo de Dios, se te revela, todas las cosas cambiaron. Porque ya tú estarás mirando a Dios en Cristo. Así como el Señor Jesús decía, ¿quieren ver al Padre? Mírenme a mí. Porque el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, somos uno. De la misma manera, cuando la palabra se te revela en el espíritu de ella, tú estás parado al frente o sentado o acostado, como estés, estás contemplando a Cristo.
Entonces, claro, esta dimensión de servir a la palabra es la que la iglesia dejó por mucho tiempo. Y no voy a hablar de todas las cosas que he venido empujando, porque esto era el tema que yo quería hablar en el 2010 y el 2009 que preparé, el ministerio de la palabra, el servicio a la palabra. Y nadie podrá servir a Cristo, al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, si primero no está hablando con Él a nivel del Espíritu. Y esto no se hace sino con oración. Dios nos habla a través de su palabra, pero tú y yo no podemos hablar con Dios sino a través de la oración. ¿Pero qué tipo de oración? La que te he dicho tantas veces, no. Esa oración camándula que armamos, que orquestamos, que repetimos, que copiamos de otros, no. Es esas palabras que salen libres, limpias de lo profundo de tu corazón, deseando estar con Él en su presencia. Allí es en donde viene esa palabra. Eso era lo que representaba el sacerdote sirviendo los panes con el candelero y sus 7 vasos, que ya lo dijimos mucho antes lo que significa, iluminando por encima de sus hombros no solamente el entendimiento del sumo sacerdote, sino iluminando la mesa que contenía los panes que representaba la palabra. Y al mismo tiempo iluminaba todo el lugar santo. Porque para poder ir al altar de oro, donde están las oraciones que llenan las copas en el cielo, que ahí ya no se ora por necesidades naturales o del hombre, ahí se ora por los deseos de Dios para la tierra. Ese es otro tema que vamos a ver después. Nunca yo me imaginé que iba a llegar a la mesa de los panes de la proposición, o a la mesa de los panes de la presencia, y que Dios me iba a retar para que yo hablara antes de hablar del servicio de la palabra, que lo vamos a estar haciendo. Dios me demanda como trompeta de Dios, igual que miles que hay en todo el mundo, porque Dios las tiene, ¿cierto?, para que hablara a los púlpitos que son el vómito asqueroso de Dios, donde han traficado y comercializado hasta convertir la iglesia en una empresa de placer. Y de eso es lo que hemos estado hablando. Y yo fui el primer sorprendido cuando Dios me llevó a esto, porque el tema que yo tenía era otro, pero tan pronto Él me llevó a Corintios y me habló sobre mi llamado, de que yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un siervo de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Así habló el apóstol Pablo. Cuando Él me sacó eso, me puso a temblar. ¿Qué tú quieres, Señor? Me dijo, Isaías 28. Y se ha derramado por Isaías 28 un reto, un desafío, un llamado de atención muy fuerte, para que regresemos, sobre todo los ministros, que somos los que edificamos sobre la vida de las personas lo que nosotros les influenciamos a hacer. Porque como el predicador es, así va a ser toda la gente. Las pasiones que el predicador tenga, esas son las pasiones que va a tener la gente. Y los que no sientan lo mismo se van a estar yendo. Entonces nosotros tenemos esa capacidad. Pero ¿qué pasa? El evangelio se torció muchísimo a un nivel de avaricia, en donde la iglesia ha crecido solamente pensando en los bienes materiales y no en los bienes gloriosos preparados por Dios, que dependen de su gloria, de su poder y de su intervención, y que no son naturales.
las cosas más grandes del Señor es para activar el mundo de pecado y enfrentarlo con la verdad de Dios para ganar personas. Entonces quedamos la semana pasada o la antepasada de que íbamos a hablar de un pedido que hacía el Señor a través del profeta Ezequiel. Porque claro, la Biblia es muy buena y muy motivacional cuando nosotros extraemos las palabras que nos gustan y con ellas podemos armar una vida de victoria. Y no que esté diciendo que no debemos pensar, meditar, reflexionar, creer y hablar que no solamente el poder de Dios y la gloria de Dios va a estar sobre sus hijos. La Biblia me enseña también que el mundo natural está esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que me está afirmando también que mi vida será un testimonio que hable sobre cómo Dios tiene su protección, su bendición, su gracia y su favor sobre mí. Pero que eso sea consecuencia de mi servicio a la intimidad a Dios. O sea, apartarnos de servir a la obra, primero para servir al dueño de la obra. Y ese es el reclamo de Dios en este tiempo, porque se están perdiendo las almas por no tener una predicación en los púlpitos sobre los méritos de Jesús. Nos da temor hablarle a las personas de cosas que las incomodan y las tallarían cuando están yendo para recibir una palabra para ir adelante. Y yo no es que esté en contra de esa palabra. Lo que pasa es que si mi ministerio solamente rueda en la esfera de la bendición y la abundancia, ellos serán cristianos carnales. Solamente desearán bienes materiales. Y el día que el mensaje no haga esa función, se van a sentir estafados. Pero miremos lo que dice Ezequiel 33, 7, 8. Me imagino que lo han leído alguna vez, es muy desafiante. Dice, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. O sea, alguien que debe de vigilar que las acechanzas del enemigo no se cuajen porque él está dormido, porque él está haciendo otra cosa diferente al trabajo para el cual lo llamaron, y el pueblo que está adentro, que depende de él, muera. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Esta parte es bien puntual. Porque la única manera en que tú vas a escuchar una palabra directa de la boca de Dios es en presencia de Dios. Lo que siempre te he repetido, el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre no vivió siendo Dios. Él dependía de los tiempos con su Padre. Él dice que hablaba lo que oía y hacía lo que le debía hacer al Padre. Y les digo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino su voluntad. O sea, cuando el Señor está hablando de que oirás pues la palabra de mi boca, te está reclamando a tiempos de intimidad. Y en este tiempo, te profetizo, Dios va a levantar, igual que lo hizo con Israel muchas veces, para poder hacerlos regresar a sus caminos, denominaciones, credos, que van a empezar a hacer lo que la iglesia debería hacer y no hace. Entonces, cuando ese perfil esté caminando, nos estamos acercando más a la venida del Señor.
porque Él mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Pero esa fe no es ese palabrerío que confesamos solamente para nuestra gracia, para nuestro favor. La fe también tiene que ver no solo con pedir, sino con que las cosas de Él se hagan, porque yo creo que Él me escogió con un propósito, con una carrera, para que Él pueda hacer con mi vida lo que se propuso hacer. Vas a ver en los próximos años que si la iglesia no entra, Dios la va a hacer entrar. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Estamos hablando aquí de tiempo de consagración para buscar al Señor que te dé la palabra. Profeta, usted está diciendo que nosotros los ministros no buscamos la palabra. No sé tu caso, pero lo que yo veo en muchos es que dependen de libros que no son la Biblia, dependen de las páginas de internet, de los canales de televisión en inglés y en español, y no que Dios no te pueda ministrar a través de ellos, porque Dios nos ministra con ellos. El problema es cuando te haces dependiente a esa medicina y te enseñas a que solamente otro te da de la unción que Él tiene y tú tratas de que esa unción camine contigo y cuando lo das te ves desinflado. Si no, tú tienes que preguntarte si de verdad en el tiempo que estás al servicio de Dios te has apartado de tu principio inicial y andas tratando de que unción y gloria se vea, tratando de imitar la unción y la gloria que se ven en otros, pero tú y yo podemos estar áridos, porque eso no se logra sino en la presencia de Dios. Cuando tu tiempo de oración sea mayor que tu tiempo en la palabra, tu fe va a ser robustecida allí, porque allí van a estar las palabras que vas a buscar en tu fe, que es lo que Dios quiere que tú espiritualices, porque una palabra es una rema, como una ley, pero tú tienes que formar el mandamiento sobre esa ley que pueda empujar lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Y entonces el Señor continúa con el profeta y dice, cuando yo diga al impío, el impío ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertirle al impío de su camino, aquí está hablando de la labor que tenemos que hacer. Ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Y esto es muy puntual. Lo que pasa es que entonces me dirás, no, profeta, pero eso era cuando Dios ajusticiaba. No, Dios ahora no está trayendo justicia sobre la propia palabra porque nos mataría a todos. Pero que nos van a demandar por las palabras que debimos haber buscado para haber dicho según la voluntad de Dios para que el impío se salvara. No te quepa la menor duda. ¿Cuántas veces hemos podido predicar un sermón acomodado a lo que ya teníamos preparado y no le dimos la oportunidad a Dios de ser Dios? Ahí estaba la palabra por la que te van a demandar. Dios demandará la vida de los que fueron escogidos para esta misión y no cumplieron con el cometido de su voluntad. Y la aclaración es muy fuerte. Los seguidores de estos engañadores morirán por su pecado, porque trataron de ser como su maestro terrenal, ignorando a Dios y la autoridad de su palabra. Pero Dios demandará sus vidas del centinela que colocó para tocar trompeta y avisar al pueblo y librarlo de su destrucción. Y esto, como te dije, es muy puntual de parte de Dios. El que sabe y peca es tan culpable como el que ignora la autoridad de su palabra y peca, porque de igual manera recibirá castigo de muerte en el juicio, aunque hayan hablado y hecho señales en su nombre. Esta tarde hablé con dos pastores y les comentaba yo, pues ellos también, porque se está viendo lo que está pasando.
No podemos ser ciegos, no podemos tapar las cosas. Están sucediendo cosas, y gloria a Dios por ministros de muchos años que están volviendo a donde empezaron. Claro, con la madurez y el conocimiento que tienen hoy, ¿ya? Porque maldito el hombre que confía en el hombre siendo llamado a seguir la autoridad de la palabra y no las fábulas que hacen los hombres con ella. Porque la encubren, no la hacen o se hacen que entendieron mal todo por acomodarse al deseo y gusto de los hombres. Predicadores que no son capaces de hablar sin idioteces, sin entretenimientos carnales y sin buscar ser el más popular o jugando a ser el más divertido. No te llevo crítica, es simplemente lo que se ve hoy. Tratar de tener fama en la manera como soy. Tú no tienes que ser como la gente quiere que tú seas para que se te llene el auditorio. Tú tienes que dejar que Dios sea en ti. Eso es todo el juego, ¿ya? Porque todo esto no es más que un sentimiento diabólico tratando de imitar el gozo que da el Espíritu. Claro, porque se trata de hablar chistes que son idioteces, entretenimientos carnales, tratando de jugar con palabras, sin buscar o buscando ser el más popular, o jugando a ser el más divertido. Todo eso es un gozo que no es del Espíritu, es un gozo del hombre, su alegría momentánea que se va a espumar como la flor de la hierba, que viene de el gozo que viene de una palabra en las manos del Espíritu Santo y con demostración del poder de Dios. Porque eso es algo que tiene que ser muy constante en la iglesia. El Pablo lo decía: yo no les vengo a hablar con palabras muy eruditas, muy elocuentes, para que ustedes se sientan bien. No, yo vengo a hablarles con una palabra que está impulsada por el poder de Dios y que ustedes vean la manifestación de ese poder. Pero si nos sumergimos solo en ser obedientes al llamado de Dios, nos consagraremos, seremos sumisos a su voluntad y no preocupados por las opiniones humanas, no pidiendo más para gastar prolijamente nuestros deseos y llenar de fantasías nuestro ego, porque ese es el vómito en los púlpitos hoy. Y Dios dice en Malaquías que ese es cierto y se lo va a restregar. ¿Ya? Después hablaremos de eso. Y llenar de fantasía nuestro ego, sino que por el contrario, tomamos el camino del cambio, una vida sirviendo a nuestro Dios en su santuario. Tenemos que mirar esto como es. No es que tú tengas una tarima con luces, con efectos, con humo, con llamas, una plataforma en donde tú colocas tus cosas, una belleza, una cosa rara que no la tiene nadie. No, tu altar está dentro de ti, en donde tú tienes que llevar tus egos y tu hombre corrompido a que se ponga en la parrilla, es en tu propio altar. Tienes que coger tu culto racional, tu corazón, y ponerlo en la parrilla de sacrificio. Una vida sirviendo a nuestro Dios en su santuario, porque es un lugar solo para sacerdotes consagrados, como lo hacía el sumo sacerdote y la gente que trabajaba con él. Dios mío, ¿cuándo entenderemos esto? Lugar solo de sacerdotes, buscando en todo tiempo su presencia, y así las palabras que hablemos, oye bien, afectarán siempre nuestra audiencia, bien sea para bien o bien sea para lo siguiente, para que sean impactados. Los haremos chocar contra la palabra de Dios. Si tu mensaje está llevando al choque para el cambio, tú estás en el lugar correcto. Si tú estás demandando cambio y consagración para el Señor, tú estás en el lugar correcto. ¿Por qué la mayoría de los pastores tienen que forzar la obra o hacerla solos o con su familia? Porque no hay pasión por el Señor. La gente habla mucho de Dios, pero no le conocen. Es nuestra culpa.
El día que ellos tengan pasión por Dios, están enamorados de su Dios. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? Cuando una iglesia ore, pero no ore oraciones de necesidades, demande de su presencia, que si no lo han vivido digan, yo no he vivido esto, pero no me puedo ir de la tierra sin vivirlo. Yo me voy a acostumbrar a que mi Dios desde su me dé una palabra, que me aliente, me esfuerce. Claro, eso demanda un cambio radical en la manera en que nosotros vivimos. Tendrás que dejar de dormir menos horas, tendrás que consagrarte más para Él, aprender a disciplinar tu culto racional para que tus pensamientos no estén llenos con las necesidades que tienes, aprender a ocupar hablando fe. Pero es que la fe se fortalece en la oración de presencia, para que todos los cuartos de tu mente estén disponibles para que Dios hable. La necesidad tiene que salir porque es del mundo natural, pero la fe es espiritual, las palabras de fe, los deseos de amar a Dios. Él te amó primero. ¿Tú crees que no está deseando tus piropos, tus palabras? Buscando en todo tiempo su presencia, y así las palabras que hablemos afectarán siempre nuestra audiencia, porque las impactaremos o las haremos chocar con la verdad salvadora. Las incomodaremos hasta hacerlas despertar, y así Dios podrá operar su plan de salvación. Estados Unidos no va a tener un avivamiento como lo esperan y lo practican y lo confiesan tantos ministerios en este país. ¿Por qué? Porque para que haya un ministerio que pueda llegar al avivamiento, se necesita que haya una generación de gente que sepa orar en la presencia de Dios. Pero Estados Unidos se llena de mensajes motivacionales. Eso es todas las enseñanzas de jueves y viernes o domingos en todos los servicios, hablando para la vanidad del hombre que está ahí sentado. O sea, les vendemos comida según las exigencias, parece un restaurante. Hoy la iglesia tiene la mayor cantidad de información de su Dios, pero hablamos menos con Él. Se tiene mucho poder económico, pero es mendiga y harapienta en el poder sobrenatural de Él. Todo se resume a que no conocemos a Dios, pero hablamos de Él como si lo conociéramos. Nos movemos en una atmósfera de señales y milagros, pero no suceden. Las anhelamos, pero no queremos gastarnos sacrificando al yo natural y forzándolo, disciplinándolo radicalmente a que su mayor deber es el tiempo de oración en la presencia de Dios. Y todo porque nuestros predicadores civilizaron el evangelio de salvación al acomodo de nuestros tiempos, buscando solo complacer al comensal, como en un restaurante. Evangelio a la carta es la peor cosa que nos pudo haber pasado. Claro, lo que te decía en el capítulo anterior, la tecnología ha civilizado, ha actualizado tanto la Biblia, que ya tú colocas una palabra y te salen todas las escrituras con una concordancia y los paralelos. Y si tienes alguna forma más avanzada en tu computadora, tienes 4 Biblias diferentes para poder mirar en las 4 Biblias diferentes lo que quiere decir el mismo versículo. Y te va llevando por paralelos, y lo que estamos haciendo es extraemos un versículo de un tema, porque la Biblia no se escribió por versículos, mis amigos. Queridos hermanos y hermanas, la Biblia se escribió por inspiración, por temas. Entonces, cuando usted coge los temas, y si Dios te da algo que está en un tema, tú tienes que estudiar todo el tema para saber que esa palabra que te dieron, a qué corresponde. ¿Qué tiempo, qué época, qué cultura, qué quería Dios que se hiciera, sobre qué estaba previniendo el Señor? Entonces, en base a eso, ahora habrán versículos que te van a apoyar lo que Dios quiere decir. Pero a veces es tan suficiente
lo que Dios nos da en un tema, que al espiritualizar esa palabra, te vas a dar cuenta que va a tocar el comportamiento del hombre natural, o lo va a empujar hacia el espiritual. Pero algo va a hacer Dios. Cuando nos acostumbremos a mirar la Biblia como fue escrita, nuestros mensajes van a estrellarse con la vida de las personas, van a ser sorprendidos por el Espíritu Santo. La palabra de Dios va a ser las cosas para las que fue hecha, y entonces ya la palabra no saldrá y volverá vacía, porque la palabra que sale y vuelve vacía es la que el hombre da sin la dirección de la voluntad de Dios. No que no sea la palabra, ni que la estés falseando, sino que no era la palabra que Dios quería que hablaras. Y muchos están perdidos en el tiempo con esto. Bien dijo Jeremías en 48:10, a los que detienen la espada de la sangre, y todo esto tipología de la espada, como la palabra revelada, la rema de Dios en las manos del Espíritu Santo. Porque cuando la palabra está en sus manos, en la mano del Espíritu, no hay posibilidad que el hombre se engañe o engañe a otros con las palabras de su Dios. Esa es la diferencia. Cuando la palabra se te revela, se te presenta a Cristo. Y por eso cuando hablamos de la mente de Cristo, es una vida de palabras reveladas, en donde la confianza de que Dios te habló hace que tengas la fuerza divina para poderlo todo. Pero debemos cambiar a ser valientes para la verdad. Apeguémonos solo a su mensaje, no un versículo, su mensaje. No separemos versículos aislados de los mensajes escritos en toda la Biblia, formando doctrinas o mensajes de conveniencia a nuestros propósitos. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo no por versículos, sino por pasajes. Cuando aislamos determinados versículos, falseamos la palabra del mensaje. Debemos regresar a predicar como se inspiró la Biblia, y así regresaremos a casa. Y defenderemos la verdad hasta la muerte si fuera necesario. Y que esta espada que separa lo divino de lo carnal esté siempre en nuestra boca. Y para esto debemos darnos al Espíritu Santo por completo y apartarnos de los que no se dan a la obediencia y fidelidad a la palabra y a su conducción. Porque tú puedes saber muchos principios, pero si no los obedeces, de nada sirve. Mira cómo habla Jeremías en 48:10, pero ya vamos a pasar al 11, que te dije que lo teníamos reservado, y es bastante fuerte. Espero que estés amarrado con un buen cinturón de seguridad para soportar esto. Y no vayas a apagar tu televisor, tu internet, o como lo estés mirando. Simplemente recibe la palabra. Dice que si no es para ti, deséchala. Reposado ha estado Moab. O sea, Moab representa aquella generación que nació de Lot y sus hijas. ¿Ya? Alguien que es seducido a las impurezas y a la doctrina de Balaam y a la idolatría. Desde su juventud, dice, reposado ha estado Moab desde su juventud. ¿Ya? Ha estado tranquilo sobre su sedimento. ¡Wow! Esta palabra es muy fuerte y yo espero que tú estés con un corazón abierto para recibirla. Cuando habla de Moab, alguien que está seducido a las impurezas, a la doctrina de Balaam, tratando de buscar todo lo material, y a la idolatría. Y aquí tú me podrás decir, es que no tengo imágenes. Sí, pero mira si de pronto estás colocando como ídolo a alguien de carne y hueso. Lo amas y lo veneras más que a tu propio Dios y a tu Salvador. Ya, y la palabra dice que está sentado sobre su propio sedimento. Y Él les habla para hablarles del sedimento que da al guardar el vino. Pero como es del sedimento humano,
se está hablando sobre su propio excremento, su olor, ¿ya? Dice, siendo el ejemplo sobre humanos comparados con el tratamiento de la uva en barriles, les habla del excremento, su inmundicia moral, la avaricia y la idolatría en que están en este momento. No han sido vaciados de vasija en vasija, ni ha ido al desierto, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Aquí cuando nos está hablando el Señor en esta palabra, está hablando de personas que su principio era la avaricia por los bienes materiales. Buscaron a Dios para que les diera sobre el mundo natural riquezas. Y así estuvieron por tiempo. Pero eso no era lo que Dios quería. Recuerda que no estoy diciendo que Dios no nos bendice, sino cuando tú solamente buscas a Dios por esa bendición. Entonces dice que está sentado sobre su propio excremento, sobre su propio sedimento, sobre lo que siempre ha estado buscando. Entonces dice que retiene el sabor. Ese sabor está en contra de lo que Dios desea, ¿ya? Y el aroma, o sea, como sabe y como huele, no es como el vino de buena calidad. No, es en base a lo que él siempre desea tener, olvidándose de las cosas que Dios desea poner en él. Solamente desea de parte de Dios su bendición, pero no más. Entonces Dios le llama a eso sedimento, cuando solamente estás buscando las cosas tuyas. Y él dice, cuanto has vivido en años sin ser llamado a cuentas por tus obras malas, y llega el día que Dios envía al ajustador para el día malo, y en el de repente todo cambia para mal y no se ven puertas de salida sino un oscuro panorama. Y esto es lo que está viviendo hoy, lamentablemente, muchísima gente, y sobre todo en este continente, América, con lo que se está viviendo. Y empezó aquí en Estados Unidos y está ya bajando. Y a todos les va a tocar igual, porque Dios va a llamar a su iglesia para que regrese a los tiempos de enamoramiento con Dios. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando les enviaré a trasvasadores que los trasvaciarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. Recuerda que está haciendo la comparación con la uva. Y aquí el reclamo no es sino más que uno. Va a llegar un tiempo en todo lo que tú pusiste la confianza, Dios lo va a destruir. Dios va a enviar a sus ejecutores, porque es necesario que tus ojos regresen a Él, tu corazón regrese a Él, tu oído regrese a Él, porque has estado cómodo viviendo de esa forma. ¿Ya? Y hará pedazos sus cántaros. Y Moab se avergonzará de Quemos, el representante de la idolatría de los egipcios, en quien ponían toda su confianza, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, cuando no hicieron los altares donde debería de ser, y le hicieron altares en otro lugar donde antes o después habían ídolos. Ahí pusieron su confianza. Predicador, sea quien seas, no seas más valiente para lograr los deseos de tus entrañas, porque tu vida se perderá. Aunque te hagas el que no sabes, estás equivocado, porque todo lo haces con el título para Dios, lo cual te da el derecho de vivir con el esplendor de los impíos, con menos pecados morales, pero llenos de los malos deseos del mundo natural, olvidados por completo de la labor social con los hermanos de la fe, como se hacía en tiempos apostólicos, y no por el contrario buscando la sociedad que llegue a tu recinto para que te hagan rico y te mantengan un estatus de vida como el de un millonario. Te digo que tu alma se perderá, pero lo peor es que arrastrarán muchas almas contigo, los cuales han hecho de ti un ídolo,
porque te has convertido para ellos mucho mayor que yo, que dice el Señor. Hoy demandándote que te arrepientas, salves tu vida, y daré los que te siguen, porque te siguen a ti, no a mí. Recuerda, siempre fui yo quien te llamé al sacerdocio, pero solo debes vivir para no estar pensando en todo tiempo en las añadiduras. Esas déjamelas a mí. Tú solo cuídate en servirme a mí antes de servir en la obra. No te descarriles, porque tu destino final será el infierno. Así logres muchas cosas, hagas muchos milagros, muchas señales, hagas muchas obras y tomes mucha fama y te aplaudan los hombres y ellos te den honores, tu final es el infierno. Pero si eres fiel en declarar la palabra de Dios sin compromiso ni hipocresías, no dudando que te engañas, con un evangelio con metas diferentes a las creadas por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cuando sabes que convertiste el evangelio en un trabajo lucrativo, lo que te ha hecho liberal y apartado del fundamento de Cristo, solo usando parte de la Escritura para fundamentar las necesidades de bienes materiales como el sello del éxito en el evangelio y estar bendecido por tu Dios Mamón, solo riquezas materiales. Si te arrepientes y regresas al honor del Espíritu Santo, yo seré tu Dios. Mi gloria te acompañará siempre y haré que todo se junte para bien, todos y en todo, y para ti por causa de mi llamado. El Señor, anticipando el mover que tomaría su iglesia en este tiempo, envió al apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, su última advertencia para no ir al infierno. Y sí, el cómo ganar la vida cristiana en la tierra de la mano de Cristo y el Espíritu Santo, instalando su reino en los corazones de los hombres y con un viaje seguro de eternidad. Esta es la revelación final de Jesucristo a los propósitos redentores de Yahweh nuestro Padre Dios. Los confrontó muy enojados, advirtiéndole las maldiciones que caerían sobre ellos por su proceder, por no honrar la palabra ni la autoridad de ella. Se hicieron contumaces, orgullosos, jactanciosos, solo navegando en avaricia y llenos de error en su doctrina, o solo haciéndola parcialmente acomodado a sus conveniencias, dando evangelio según la carta de cada comensal. Hermanos, he tenido que recitarte todo esto en la manera en que me fue inspirado, pero es una demanda del Señor para que te arrepientas, porque Dios te marcó, te escogió para tiempo de gloria, para tiempo de poder. Muchos de ustedes van a tener que escoger entre su fe o la gloria de Dios. Y tu fe son los deseos, las cosas que tú has puesto en tu corazón, que tú deseas que te pasen. Pero la gloria de Dios demanda que tu fe esté puesta en que Él desea colocar su poder y su gloria. Muchas de las cosas que has luchado por años y has empujado se harían en un chasquido de dedos, en un pestañear de Dios, si su gloria y su poder se mostrara en tu vida. Hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Ahora, yo deseo que puedas reflexionar sobre este mensaje, que el Espíritu Santo te pueda llevar por su palabra, que te pueda enriquecer mucho más, Jeremías 48, de lo que yo he podido darte. Pero hay algo muy importante: estás llamado para que la gloria y el poder se vea por encima de lo que tú desees tener. Y entonces, profeta, ¿qué pasa con los deseos de mi corazón? Eso le llama añadiduras. Si tú dejas que la gloria y el poder caiga, más añadiduras de las que tú sueñas vas a tener. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Lo importante, Señor, son los méritos de nuestro Señor Salvador. Y que cada mérito de eso sea tatuado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si los méritos de mi Señor Jesús no están en tu boca, tu espada no tiene filo. Porque solo en los méritos de Jesús, lo que pasó en el Getsemaní, el Pretorio, el Calvario, la cruz, la sangre, su nombre, su redención, Cristo,
Eso es la vida del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.